Hola, hola. Les doy la bienvenida a todos a este espacio que, como siempre, todos los miércoles desde Funnel Chat preparamos para ustedes con el objetivo de ayudarlos a sacarle el mayor provecho a las comunicaciones que en este momento están gestionando a través de WhatsApp. El día de hoy los estaré acompañando con un tema que sé que a muchos les está haciendo falta, que a muchos les va a ayudar a gestionar mucho mejor las comunicaciones que ya tienen a través de WhatsApp y es cómo vamos a automatizar nuestro sistema de ventas usando precisamente inteligencia artificial y obviamente la inteligencia artificial de Funnel Chat en este caso. Mientras damos unos segunditos que las personas se terminen de unir, les pido por favor si me van por allí dejando por el chat desde dónde se están conectando el día de hoy. Esto nos ayuda también a entender un poco el contexto de las personas que se nos están uniendo, incluso si me ayudan escribiendo un poco el nicho también de la empresa en la que ustedes están, también con eso de pronto tratamos de orientar ejemplos hacia eso. Recuerden, si durante la sesión van teniendo dudas, las van dejando por favor por el chat. Allí tenemos al equipo de soporte pendiente para darnos respuesta en tiempo real y poder seguir el ritmo de esta sesión. ¿Listo? Entonces, pues con esto dicho, vamos a iniciar con los temas como tal de la sesión. Bueno. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues primero vamos a crear nuestro sistema de ventas automatizado de extremo a extremo a través de WhatsApp o usando la plataforma de WhatsApp. En segundo lugar, vamos a hablar sobre esas automatizaciones que venden. Vamos a usar automatizaciones y específicamente agentes de inteligencia artificial para conversar con los clientes, para resolver objeciones, para resolver incluso preguntas frecuentes o repetitivas que sabemos que muchas veces pueden tener los clientes y obviamente lograr filtrar nuestros prospectos lo mejor posible. Y vamos a ver también sobre agentes de inteligencia artificial, vamos a entender qué compone, cuáles son los componentes o la estructura general de un agente de inteligencia artificial y cómo vamos a crear agentes de inteligencia artificial que respondan y que conversen con las personas acerca de nuestro negocio. ¿Listo? Bueno, con esto dicho, vamos a hacer o vamos a iniciar con un recorrido muy general que sé que muchos de ustedes ya pueden conocer, otros si no lo conocen, digamos que el objetivo es que todos estemos alineados sobre lo que vamos a hablar. Y es un recorrido típico de un lead que llega a nosotros. El recorrido típico es que a él lo captamos, llega en ese primer contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Vamos a hacer en segundo lugar un proceso muy seguramente de clasificación o segmentación. No tanto porque de pronto yo no le venda a ciertas personas, aunque obviamente eso es un criterio valioso para ciertos productos o servicios que están enfocados a cierto público. Entonces, por supuesto, un proceso de segmentación acá es muy valioso, pero acá hablemoslo desde un proceso de segmentación más simple, que es simplemente entender quién es la persona que está del otro lado, qué está buscando de mí, de mi producto, cuáles son los retos, las objeciones, los obstáculos que ha tenido en el pasado con productos similares y esto me ayuda obviamente a saber que con mi producto o servicio voy a cubrir la necesidad de esta persona. Tercer lugar, un cierre de venta, por supuesto. Una vez identifico la necesidad y esa necesidad hace match con lo que yo puedo entregarle a través de mi producto o servicio, por supuesto se va a dar un cierre de la venta y todo el proceso de postventa, por supuesto. Una vez ya el cliente es mío, ¿cómo realizo todo el proceso de gestión de estos clientes? Entonces, estas cuatro etapas vamos a ver. Acá las vemos nuevamente, estas mismas cuatro etapas, captación, calificación, cierre y postventa. Y aquí ya las vemos relacionadas con funcionalidades de Funnel Chat, porque a través de Funnel Chat precisamente podemos gestionar todo este flujo, este proceso o este paso que llevan los usuarios desde que llegan a mi WhatsApp hasta que los convierto en clientes e incluso siendo clientes aún puedo continuar gestionando toda la comunicación con ellos a través de mi WhatsApp. Entonces, en una etapa inicial de captación, por supuesto que hacemos uso de varias herramientas de
de nuestros diferentes canales de comunicación para que todos nos lleguen a nuestro WhatsApp, pero además podamos identificar de dónde o de qué canal están llegando estas personas. Por supuesto, WhatsApp API, que es indispensable para todo el proceso de comunicación que vamos a ver el día de hoy, porque es un proceso de comunicación automatizado. Recordemos que la comunicación masiva y automatizada por WhatsApp debe hacerse siempre por número API. Y por supuesto, plantillas y difusiones, que también es otra manera de captar personas. Si yo tengo bases de datos de personas que ya se han interesado en mis productos o servicios, por supuesto que yo puedo usar esas bases de datos para hacer remarketing. Entonces, eso también a través de plantillas y difusiones podemos hacer envíos masivos para hacer que personas que ya me conocen, pues inicien o reconecten una conversación conmigo. En una segunda etapa, la calificación, por supuesto, allí también intervienen herramientas de funnel chat como las automatizaciones, que por supuesto nos van a permitir llevar a un usuario del punto A al punto B de manera muy efectiva, de manera muy exacta. Las etiquetas que por supuesto nos van a ayudar a identificar, por un lado, en qué etapa del proceso está el usuario, pero también identificar cualquier otra característica que yo vaya detectando del usuario o cualquier punto de control que yo vaya detectando dentro de mi proceso de conversación con el usuario que yo necesite estar monitoreando. Para eso me sirven las etiquetas, para yo marcar que acá tengo señales o características que debo tener en cuenta para saber en qué etapa se encuentra el cliente conmigo, para saber de pronto sus necesidades o dolores, para saber los objetivos que quiere lograr conmigo. Todo eso lo puedo volver etiquetas. Campos customizados, por supuesto, también nos van a ayudar a calificar, a segmentar a las personas almacenando información que ellos mismos nos entregan en la conversación. Y los agentes de inteligencia artificial, por supuesto, que son los que vamos a entrenar precisamente el día de hoy, un agente de inteligencia artificial que podamos poner en uso para que resuelva las dudas, las objeciones de nuestros clientes en esta etapa de calificación. Y por supuesto, una etapa de cierre y postventa, que obviamente ponemos como todo el tema de integraciones, pero hay que tener en cuenta que en estas etapas de cierre y postventa interactúan o intervienen las demás aplicaciones que veníamos nombrando en puntos anteriores relacionadas con funnel chat. En cierre y postventa yo también uso automatizaciones, uso etiquetas y campos customizados para segmentar. Uso, por supuesto, también agentes de inteligencia artificial para que converse con mis clientes. Incluso puede ser un agente de inteligencia artificial diferente o aparte enfocado específicamente en clientes que ya me han comprado, que conocen mis productos y por lo tanto les voy a dar un trato, un manejo diferente. Y por supuesto, todo esto rodeado por un tema de transversal, por supuesto, de seguimiento, que acá es muy importante que tengamos en cuenta que la parte vital de todo este proceso de ventas es todo el proceso de seguimiento, porque la mayoría de las ventas, la mayoría de los cierres se logran es en los seguimientos, no en la conversación inicial, original con la que el usuario llegó con nosotros. Entonces, es muy importante que también todo este proceso de comunicación sea permeado por unos procesos de seguimiento que vamos a poder hacer para tratar de rescatar la conversación con las personas, pero adicionalmente una intervención humana, un escalamiento humano que podemos hacer de manera muy focalizada en solicitudes o conversaciones muy específicas en donde realmente se necesite la intervención humana digamos, continuar el contacto, para lograr el punto de acción que necesitamos lograr en el cliente. ¿Listo? Bueno, con esto dicho, entonces quiero que veamos un poco esto, cómo se ve en Funnel Chat, cómo se ven estas herramientas que acabamos de ver, específicamente cómo creamos unas automatizaciones que nos permitan recibir a nuestro público, hacer un proceso de calificación o de segmentación de estas personas y por supuesto irlos llevando o irlos canalizando según su requerimiento, según las opciones que vayan eligiendo, irlos llevando sea a un agente humano porque ya están preparados para la venta, o sea a un agente de inteligencia artificial que se encargue de resolver las dudas o preguntas que pueda tener. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto precisamente en Funnel Chat. Bien, aquí estoy entonces en la plataforma. Vamos a ir a la sección de automatizaciones. Y aquí lo que vamos a hacer es ir a crear una nueva automatización.
En las automatizaciones vamos a tener siempre dos componentes que vemos acá precisamente en pantalla. Un primer componente que es esta cajita morada que corresponde con los disparadores. Entonces yo voy a poder configurar diferentes tipos de disparadores o condiciones que van que una vez se cumpla van a hacer que se ejecuten los pasos a continuación. Entonces en esa cajita morada lo que defino es cuál es la condición que se debe cumplir para decir, ok, usted flujo debe ejecutarse o debe empezar a conversar con esta persona. Entonces, como disparador podemos configurar, por supuesto, diferentes tipos de disparadores, desde etiquetas hasta mensajes recibidos. En este caso vamos a usar mensaje recibido. Vamos a elegir siempre el número por el que se va a ejecutar esta conversación, que en este caso debe ser siempre un número API. Y el texto activador, que va a ser el texto con el que van a abrir la conversación las personas. Normalmente el texto activador muchas veces lo traigo de manera predeterminada desde mi campaña o desde mi publicidad, en donde la persona con un llamado a la acción que le hago en mi publicidad llega a mi WhatsApp con un mensaje predeterminado a abrir la conversación. En ese caso, ese mensaje predeterminado con el que las personas van a abrir la conversación en mi WhatsApp es el que yo pondría aquí como frase exacta con la que se va a ejecutar este flow. Entonces, supongamos que la frase exacta es, hola, quiero más información sobre los servicios de Aura. Listo, aquí vamos a llevar un ejemplo durante todo este espacio asociado a un nicho específico que es un centro médico, centro de estética que se llama Aura, es un ejemplo ficticio, entonces vamos a llevarlo en este caso. Configuramos nuestro texto activador o disparador y una vez tenemos ese paso número uno configurado, configuramos el paso número dos, que son ya los textos o las conversaciones que van a suceder después de que la condición de activación se cumpla. Entonces aquí vamos a proceder primero identificando la acción con una etiqueta que nos va a ayudar a identificar qué personas son las que ya iniciaron esta conversación a través de este flujo. Entonces vamos a iniciar con una etiqueta que se llame inicio aura. Como siguiente paso, vamos a configurar el mensaje que va a recibir, el primer mensaje que va a recibir el usuario cuando converse, que en este caso sería algo así como, hola, buen día, un gusto saludarte, soy Lady, asistente virtual del Centro Estético Aura. Cuéntame en qué puedo ayudarte hoy. Entonces, esta pregunta, como es una pregunta, vamos a ponerla como un paso adicional, que sería en este caso una pregunta múltiple. Cuéntame en qué puedo ayudarte el día de hoy. Acá le vamos a dar algunas opciones para que la persona elija una de estas opciones que le vamos a poner. Entonces ponemos cita y consulta, cita slash consulta, dudas de tratamiento. Vamos a poner una tercera opción que diga reprogramar cita y otra consulta. Listo, bueno, dejamos esto como opciones y cada una de estas opciones, por supuesto, se puede volver un camino diferente por donde yo lleve al usuario. Puedo, por ejemplo, decidir que esta opción de dudas la voy a llevar directamente con un agente de inteligencia artificial, que es el que voy a entrenar con todo el conocimiento del centro de estética y por lo tanto va a resolver las dudas sobre los tratamientos, cuáles son los requisitos, contraindicaciones, eh, todas las preguntas que una persona se puede hacer alrededor de un tratamiento, por ejemplo. Entonces, aquí fácilmente para dudas y tratamiento, pues podríamos, dudas de tratamiento, podríamos simplemente asignar un agente de inteligencia artificial y es lo que vamos a hacer, sino que como aún no tenemos nuestro agente de inteligencia artificial entrenado, entonces lo vamos a dejar aquí en pausa mientras lo configuramos, pero sabemos que aquí va nuestro agente. Un siguiente paso puede ser que a las personas de cita, de cita o que quieran una consulta, pues lo primero que voy a hacer es asignarles una etiqueta para poder identificar que optaron por la opción de cita o consulta
Y lo siguiente que voy a hacer es enviarles un mensaje relacionado con la opción que escogieron. Entonces sería un poco como que nos cuente, bueno, acá escogí mal, esto no es enviar texto, vamos a hacerle una pregunta, en este caso múltiple, para darle las opciones. Entonces recordemos que siempre usamos pregunta múltiple cuando vamos a darle las opciones, vamos a cerrarle al usuario las opciones de selección, son estas las opciones, y usamos pregunta simple cuando es una pregunta abierta que el usuario va a responder como él quiera. Listo, bueno, entonces damos como opciones. ¿Qué tipo de consulta requieres? ¿Una consulta integral o una consulta relacionada con estética facial o una consulta relacionada con estética corporal? Listo, aquí están mis tres opciones. Y por supuesto, de acuerdo a cada una opción, también puedo seguir definiendo caminos diferentes. Si yo, por ejemplo, escojo aquí estética facial, pues vamos a, por supuesto, hacer lo mismo. Paso número uno, realizar acción con la que voy a marcar que esta persona escogió estética facial. Y un siguiente paso que es donde le voy a compartir el mensaje. Apenas él haga clic en estética facial, le va a llegar este mensaje. Claro que sí. La consulta estética facial incluye, y entonces acá le podemos incluir todas esos puntos o esos ítems o esos beneficios que incluye nuestra consulta. Y también podemos hablar de pronto otro tipo de planes o combos o kits o complementos que queramos manejar para cada uno de nuestros productos y servicios. Entonces acá es donde le entregamos toda la información y por supuesto continúa la conversación. Sí, aquí obviamente la idea es que con cada uno de estos productos pues yo entre a entregarle la información, muy probablemente aquí entraré a preguntarle, ok, ¿tienes alguna duda o quieres que te comunique con algún asesor para que agende tu cita? Todo eso lo podemos seguir manejando acá. Yo de pronto por temas de tiempo no voy a continuar mucho avanzando, eh, pero quiero que se hagan una idea de los pasos, de cómo ustedes pueden ir construyendo cada uno de estos pasos. Acá por temas de tiempo, yo ya tengo un flow de este tipo construido, ya se los voy a mostrar e incluso yo se los puedo compartir también para que ustedes lo clonen y lo usen en su cuenta de FunnelChat muy rápidamente. Acá lo vamos a ver rápidamente el flujo ya armado en donde tenemos todos esos pasos precisamente, en donde el usuario lo recibe, una pregunta inicial, cuéntame en qué puedo ayudarte hoy, le da las diferentes opciones, cada una de las opciones está etiquetada y le hace las respectivas preguntas y va continuando el flujo, si se dan cuenta acá, valida incluso si ya es paciente, si es paciente, si no es paciente, entonces sigue un flujo, si es paciente, sigue otro flujo, claro, porque acá seguramente lo que se está haciendo es que si es paciente, pues no voy a hacerle las preguntas que yo normalmente le haría a un paciente y es motivo de la consulta. Bueno, todos esos que de pronto al inicio necesito saber su fecha de nacimiento, teléfono, dirección, información de pronto ya del perfil de la persona. Si sé que ya es cliente mío, pues digamos que esa es la decisión que se toma acá. Si ya es cliente mío, pues simplemente no le voy a hacer ciertas preguntas porque ya las tengo y si no es cliente mío, pues le voy a hacer todas las preguntas que le hago a cualquier cliente del cual necesito esa información mínima. Entonces, vemos aquí ya nuestro flujo construido con todas esas opciones que veíamos, todos estos caminos de selección. Vemos también que aquí la sección de dudas sobre el tratamiento también me lleva precisamente a un agente de inteligencia artificial, que es el que vamos a seguir a configurar precisamente y por aquí, por ejemplo, en la parte de otra consulta o de reprogramación de citas, pues también se da un proceso en donde se hace una asignación precisamente a un agente humano que se encargue de la gestión. Si vemos después de que el usuario escoge la opción de reprogramar de cita, le dice claro que sí, para reprogramar la cita, dame estos datos. Una vez el usuario entrega esos datos, la conversación se asigna a un agente, un asesor que será el encargado de finalizar la conversación. ¿Listo? Como les digo, este flujo se los puedo compartir a todos ustedes para que lo clonen, para que lo usen en su cuenta sin ningún problema.
y simplemente hagan las modificaciones y lo adapten a su negocio. Listo, con nuestro flujo ya listo. Entonces, me voy a ir nuevamente a la presentación para que revisemos un punto antes de irnos a configurar el agente de inteligencia artificial. Y es un punto que me parece importante que todos tengamos claro para que ese agente de inteligencia artificial nos quede muy bien configurado. Entonces, con esto listo, me regreso a la presentación. Perfecto, acá. Entonces, ¿cómo funcionan realmente entonces los agentes de inteligencia artificial? Y acá quiero que nos llevemos tres conceptos o tres componentes claves de cualquier agente de inteligencia artificial, sea el agente de inteligencia artificial de Funnel Chat u otro. Cualquier agente de inteligencia artificial tiene o se compone de instrucciones. Las instrucciones definen cómo habla, por ejemplo, el agente, qué puede decir, qué no puede decir. Si alguna persona le dice X cosa, entonces reaccione o responda de esta manera. ¿Qué objetivo tiene? Entonces, tu objetivo es resolver preguntas o tu objetivo es que la gente venda, perdón, que la gente compre tu producto o el objetivo es calificar a las personas para saber si cumplen con estas condiciones. Entonces, todo eso es lo que definimos en las instrucciones. En el entrenamiento lo que definimos es qué es lo que sabe la gente, ¿sí? De dónde saca la información. Entonces aquí es donde ya lo alimentamos de información como horarios de atención, dirección, contraindicaciones de nuestros tratamientos, qué preparación debe tener la persona antes de un tratamiento. O sea, todas eso que ya es información dura, todo eso hace parte del entrenamiento, no son condiciones o reglas que él deba seguir, sino simplemente información. Y en tercer lugar tenemos la lógica y ejecución, que son ya acciones que puede ejecutar el sistema a raíz de que se cumplan ciertas condiciones. Entonces, en el sistema también podemos ejecutar o programar acciones como, por ejemplo, si se cumplen ciertas condiciones, haga una transferencia, o si se cumplen ciertas condiciones, asigne una etiqueta, o si se cumplen ciertas condiciones, pregúntele esto al usuario y guarde esa respuesta en tal campo. Todas esas son lógicas de ejecución que podemos también configurar en nuestros agentes de inteligencia artificial. Y además, los agentes de inteligencia artificial, específicamente los de Funnel Chat, pues también podemos configurarlos de acuerdo a objetivos. Precisamente, la idea es que tengamos un agente de inteligencia artificial por objetivo y digamos que en este caso tenemos hasta 6 agentes o 6 objetivos diferentes ya preconfigurados, listos para que cualquiera de ustedes los pueda usar muy rápidamente. Entonces está el agente de preguntas frecuentes, obviamente que está enfocado en resolver las preguntas que el usuario haga sobre mi producto o servicio. Un agente también de agendamiento de citas que se conecta a mi calendario y con base en eso le dice al usuario qué disponibilidad tengo. De acuerdo a la disponibilidad que el usuario confirme, realiza el agendamiento y le confirma al usuario el agendamiento respectivo. También de soporte técnico, capaz de entender de pronto situaciones técnicas del usuario, entender descripciones o pasos a pasos que el usuario esté realizando, pedirle información asociada a ese paso a paso. Y con eso, pues por supuesto, llevar al usuario a que ya un agente humano le ayude a gestionar la situación de soporte técnico que le está ocurriendo. Ventas también, por supuesto, un agente enfocado en resolver objeciones, en resolver preguntas relacionadas con la compra de un producto o servicio, manejo de precios, manejo de descuentos. Un caso también o un objetivo específico de captación de leads, donde le damos unas condiciones o unas reglas o unas condiciones sí que debe cumplir nuestro cliente para considerarse apto para tomar nuestro producto o servicio y con base en eso él define si lo lleva a un lado o lo lleva a otro lado. Y por supuesto de cotizaciones también le podemos conectar todo nuestro catálogo de productos y pues ya con base en eso él va a empezar a tener conversaciones, a entregar cotizaciones, precios, digamos que acumulados de varios productos con base en lo que yo vaya escogiendo del catálogo. Con esto claro, entonces quiero que nos volvamos a Funnel Chat ahora, ya con el objetivo de configurar nuestro agente de inteligencia artificial y con la claridad de los 3 elementos que debe tener, instrucciones, entrenamiento y acciones. Vamos a configurar esos 3 elementos en nuestro agente de inteligencia artificial de manera muy rápida y sencilla. Entonces, vamos a irnos hacia la opción de interacciones uno a uno y nos vamos a la opción de superagentes de IA.
Bien, aquí dentro de los agentes de IA, entonces voy a crear primero mi agente, es lo primero que voy a hacer. Y aquí me va a mostrar unos nichos. Es importante que yo trate de escoger como el nicho que más se acoja o más se parezca a lo que yo tengo, porque esto también me va a permitir que el agente de inteligencia artificial, digamos que funcione o se adapte a ese nicho y de acuerdo a eso, pues también va a tratar de considerar que hay cierta información mínima que yo necesito vincularle. Por ejemplo, si yo hablo de que tengo un restaurante, para la gente se va a volver necesario que yo le dé información como la dirección de mi restaurante. ¿Sí? Pero si yo hablo de que mi negocio es un negocio de una escuela, una academia, pues de pronto él puede llegar a asumir de acuerdo a la información que yo le dé que es una academia virtual, por lo tanto un tema de dirección no se vuelve tan relevante. Entonces, este contexto, este primer contexto es muy importante para que él también empiece a focalizarse hacia un objetivo específico de acuerdo a nuestro nicho. Vamos a decirle entonces que nuestro objetivo en este caso es un centro de estética, una clínica consultorio, y en este caso vamos a entrenarlo con un objetivo de resolver preguntas frecuentes, pero vemos que acá podemos tener muchísimos otros objetivos, los que veíamos ahorita, de cotización de agente, de agendar citas, de ventas, de soporte, de captación. Cualquiera de estos objetivos yo los puedo llegar a configurar. Vamos a configurar el más básico, pero sabemos que es como el más transversal, preguntas frecuentes. De igual manera, el entrenamiento que vamos a hacerle a este agente de preguntas frecuentes es el mismo que le harían a cualquier otro agente, simplemente que cambia el objetivo. Sí, hay que tener en cuenta que si estoy configurando un agente de preguntas frecuentes, si yo le doy la instrucción, por ejemplo, de si te preguntan por precio, háblale de estos descuentos, el agente me va a decir un momento, usted me está diciendo que mi objetivo es resolver preguntas frecuentes, no vender. Entonces ahí ya deja de haber una coherencia. Por eso es tan importante el objetivo, porque con base en ese objetivo, él empieza a definir si la información que le estamos entregando es coherente con ese objetivo o choca con ese objetivo. ¿Listo? Bien, con el objetivo definido, preguntas frecuentes. Vamos entonces a definir un nombre para nuestro agente, como nuestro centro de estética se llama Aura, vamos a llamarlo también Aura. Y aquí vamos a ponerle toda la información que tengamos sobre nuestro negocio, qué hacemos, los horarios, toda la información que tengamos la podemos poner allí. Incluso yo para términos del ejemplo, pues tengo un documento de entrenamiento bastante completo, en donde simplemente lo que voy a hacer es que selecciono toda la información y la voy a pegar allí eh, directamente. Bien, entonces aquí ya me copié la info, la pego. Esto de métricas, ¿no? Bueno, aquí está toda la información. Entonces, identidad, quién eres, habla del centro de estética, qué tipo de servicios se prestan en el centro de estética, cómo te vas a presentar, qué es lo que vas a hacer, toda esa información, el objetivo que tiene. Personalidad también se la menciona, flujo de conversación, entonces más o menos cómo va a conversar, detección de la intención de agendar, por supuesto, porque eso también implica una transferencia o una acción. Bueno, con toda la información lista, le vamos a dar crear superagente de IA y la plataforma automáticamente va a empezar a hacer todo el proceso por nosotros, va a analizar la información que le entregamos, va a descartar información que no sea relevante ni para el objetivo ni para el nicho que le configuramos. Si yo, por ejemplo, le puse nicho centro de estética, pero en la información que yo le estoy subiendo va el menú de las comidas de mi restaurante, él va a desechar esa información porque entiende que no corresponde con el nicho y con el objetivo que yo le puse. Entonces, eso es lo que está haciendo acá precisamente, analizando toda la información, tomando la información relevante y organizándola en las diferentes segmentos o pantallas de la plataforma. Aquí entonces ya terminó de procesar. Lo primero que nos muestra es la configuración que hizo en cuanto a instrucciones. Me dice que le dio como principal objetivo, digamos que en este caso, o de identidad, pues responder preguntas específicas sobre tratamientos, precios, contraindicaciones, horarios, políticas de ahora centro estético. Nos habla también del objetivo que fue configurado de acuerdo a la información que le entregamos, al nicho que seleccionamos y demás. Información del negocio, reglas también. Aquí me pone todas las reglas o todo lo que la IA debe tener en cuenta para definir si lleva al usuario por aquí o por allá.
todo eso es lo que vamos a poner acá. Y acá, si se dan cuenta, lo único que vamos a hacer es revisar que el proceso de análisis y de configuración que hizo la misma plataforma esté correcto. Aquí simplemente vamos a leer, ir ajustando y guardando los ajustes que vayamos haciendo. Y si se fijan, incluso la misma plataforma nos hace sugerencias relacionadas con qué podemos mejorar para que funcione mejor. Hay que tener en cuenta que las sugerencias o las recomendaciones en color naranja son sugerencias, las de color rojito son digamos que cambios que necesitamos hacer de manera más prioritaria porque sí pueden repercutir en el funcionamiento de la gente. Bien, una vez yo confirmo que todo esto está bien configurado, simplemente confirmo haciendo clic en guardar. Aquí me confirma, como recién hizo la configuración de la gente de IA, me confirma que alcanzó a configurar toda la identidad de Aura, que hizo un registro de entradas de conocimiento en total, 4 entradas de conocimiento, que alcanzó a registrar 5 preguntas frecuentes, que creó 2 pasos de captura de datos según la información que yo le compartí, que alcanzó a configurar 4 reglas de transferencia, o sea, transferencia de que lo va a pasar este agente a un agente humano o a otro agente de inteligencia artificial diferente, y no encontró ninguna regla de etiquetado. Esto simplemente es informativo, le damos que entendimos. Aquí nos muestra entonces la pantalla en donde estábamos hace un momento, donde puedo volver a ver para editar las instrucciones si yo necesito de pronto ir afinando el entrenamiento o las reglas que está siguiendo mi agente. Aquí es donde entro a continuar puliéndolas. Recordemos que muy importante con los agentes de IA es que los configuremos, pero continuemos monitoreando para seguir puliendo su entrenamiento. Y esa mejora la seguimos haciendo es acá sea en instrucciones o sea en conocimiento. Bien, entonces acá editamos instrucciones. Vemos que el mismo agente nos hace aquí unas sugerencias de qué información de pronto todavía tenemos pendiente terminar de mejorar. Acá en lo que sabe, subió toda la información relacionada con conocimiento y si nosotros tenemos más conocimiento por subirle, aquí es donde le vamos a subir esa información. Si yo, por ejemplo, tuviera más información por relacionarle, yo rápidamente lo que podría hacer es, por ejemplo, tomar cierto texto. A ver, me llevo esto. Tomo, por ejemplo, un texto, le doy nuevo contenido y lo pego acá, le doy crear entrenamiento. Bueno, una información general. Y él automáticamente hace el análisis de la información y la guarda como conocimiento. Entonces, aquí puedo seguir subiendo más conocimiento, puedo seguir puliendo esta información, puedo relacionar conocimiento en texto como lo acabo de hacer o en documentos directamente o a través de una web. Si yo tengo mi página web donde habla de todos mis tratamientos, pues puedo relacionarla rápidamente y el agente de IA va a conversar sobre lo que ya hay cargado en esa página web, por supuesto. Por acá las preguntas frecuentes que también veíamos que nos alcanzó a configurar algunas preguntas frecuentes, pero yo podría seguir configurando otras que la gente de IA debe tener en cuenta para responder. Una vez tengo listo lo que la gente de IA sabe, ¿sí? O sea, su entrenamiento, me voy a pasar a la parte de cómo conversa. Aquí en cómo conversa, muy rápidamente vamos a ver dos pasos o 2 reglas de captura de datos que él alcanzó a configurar, porque según la información que yo le entregué, yo le decía eso, que él debe pedirle la información de nombre completo del paciente y número de teléfono para confirmar la cita. Sí, eso es lo que dice aquí. Entonces, aquí lo que nos dice es que por un lado, pues podemos almacenar esta información en algún campo customizado y por otro lado también nos hace algunas sugerencias para que empecemos a mejorar esa condición o esa regla que le estamos poniendo acá de captura de datos. En este caso, pues podemos decidir dejar estos pasos de captura o no dejar estos pasos de captura. ¿Qué son estos pasos? Son pasos básicamente que cuando la persona llegue a conversar con el agente, si él no conoce el nombre de la persona o el teléfono de la persona, él le va a pedir esa información para continuar conversando con la persona.
Eso es básicamente. Yo en este caso, como es un agente de preguntas frecuentes, voy a quitarle esos datos de captura. No quiero de pronto que haga una captura de datos, pero sabemos que si queremos que capture datos, simplemente acá le damos la instrucción de lo que queremos que capture. Por ejemplo, eh, solicita la edad de la persona. Si es mayor de 18 años, que pase esto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pide la edad de la persona y acá simplemente selecciono el campo de edad, que es donde la gente va a guardar la información de edad que obtenga de la persona. Como les digo, en este caso no voy a manejar pasos de captura, lo dejo así. Voy a irme a la parte de si no responde, voy a poder configurar algunos seguimientos. Recordemos que como el agente de IA funciona a través de la API, pues él tiene una ventana de conversación de máximo 24 horas, por eso vamos a poderle configurar hasta 3 seguimientos dentro de esas 24 horas. Entonces puedo decirle que un primer seguimiento lo haga pasado 1 hora de inactividad del usuario, otro seguimiento pasado 10 horas y un tercer seguimiento pasado 12 horas de inactividad del usuario. ¿Listo? Vamos a poderle configurar obviamente otro tipo de parametrizaciones como voz, temas de comportamiento e incluso recursos. Si nosotros, por ejemplo, como esto es un centro de estética, si yo manejo imágenes del antes y después para un tratamiento facial, yo aquí en recursos puedo subirle las imágenes del antes y después, le doy la instrucción de bajo qué condiciones debe compartir esta imagen y ya él lo tiene como recursos de su biblioteca para conversar con la persona. Cuando una persona le pregunte o esté interesado en el tratamiento de Botox, pues él le va a poder compartir la imagen del antes y después del tratamiento de Botox para que la persona se haga una idea y acá simplemente le doy la instrucción de uso, cuándo y cómo usar este recurso, cuando la persona pregunte sobre los resultados o los cambios del tratamiento de Botox, por ejemplo. Bien, pasar a alguien, nos vamos a la siguiente opción que ya aquí estamos configurando full acciones, específicamente transferencias, sea a otro agente de inteligencia artificial o sea a un agente humano. Aquí nos configuró de manera predeterminada 3 transferencias. Cuando el cliente expresa intención de agendar cita, pues me dice que lo va a pasar a un humano. Yo obviamente también podría configurar un agente de agendamiento de citas y transferirlo a ese agente de agendamiento de citas. ¿Listo? Otra condición, cuando el cliente menciona una condición médica específica, sí, si de pronto la persona nos dice que tiene ciertas condiciones médicas, que de pronto también a la gente le hemos dicho, ok, si la persona te declara que tiene ciertos padecimientos, de pronto no le digas de manera digamos que con total convicción que podemos ayudarlo. Ahí nos toca mandarlo con un humano, que le haga otras preguntas, que entienda un poco mejor y ya con eso defina si podemos programar una cita diagnóstico o no, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esa también es una condición que dejamos aquí configurada. Incluso nos hace una sugerencia cuando el cliente pregunta sobre contraindicaciones de un tratamiento o reporta una condición médica que podría afectar su elegibilidad. ¿Listo? Podríamos entonces dejar esto como texto predeterminado para que le haga la transferencia al humano. Y aquí podemos definir incluso a qué humano va a hacer la transferencia. Si yo tengo varios agentes humanos dentro de mi cuenta, yo puedo elegir a cuál de ellos va a hacerle específicamente esa transferencia, por ejemplo, a Laura. Y esta tercera condición, cuando el cliente pregunta por tratamientos no antiedad, acá también nos hace la sugerencia cuando el cliente solicita agendar una cita o desea contratar un servicio específico. ¿Listo? Acá dejémoslo así como tratamiento antiedad y digámosle que este tratamiento antiedad lo gestiona el agente Baila. Y listo. Ya con eso nos quedaron listas nuestras transferencias. Con eso el agente cuando detecte esas intenciones en los usuarios va a hacer la transferencia a esos agentes humanos y finalmente vamos a poder organizar los clientes realizando también algunas configuraciones de etiquetas. Podemos también decirle a la gente de IA que cuando se cumplan ciertas condiciones le asigne ciertas etiquetas a las personas. Entonces, si la persona, cuando cliente manifiesta interés en tratamientos faciales, por ejemplo. Entonces, en esos casos le vamos a asignar una etiqueta que se llame tratamiento facial, ¿sí? Y de esta manera iríamos configurando nuestras etiquetas. ¿Listo? Una vez tenemos nuestro agente listo, ya configurado,
pues podemos empezarlo a testear. Vamos a poderlo testear a través de esta misma opción. Recordemos que este test es sobre todo para tener claridad de que está respondiendo correctamente, no tanto la forma. Aquí vamos a ver que de pronto puede que no me mande emojis. Ese es un comportamiento que tiene sobre todo cuando manejamos directamente la conversación por WhatsApp. Acá esto nos pide, nos permite testear que esté respondiendo de manera lógica, que el entrenamiento haya sido el adecuado. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos nuestro agente de IA configurado, lo que vamos a hacer es vamos a volver a nuestro flujo y vamos a conectar nuestro agente de IA con nuestro flujo. Entonces, para eso vamos a aplicaciones, nos vamos a la sección de interacciones y vamos a automatizaciones. Aquí vamos a ubicar obviamente nuestro flujo que ya teníamos configurado. Vamos a editarlo. Y acá vamos a ubicar específicamente el camino en donde dijimos, ok, cuando tenga dudas sobre tratamientos, lo voy a mandar con el agente de inteligencia artificial Aura, que es el que ya tiene la información de todos mis tratamientos y va a poderle resolver las dudas que tiene el usuario. Una vez con esto listo, le doy guardar, actualizar y listo. Ya queda mi agente de inteligencia artificial listo para que yo empiece a testearlo y a pulirlo y a conversar con él y ver obviamente qué información adicional podemos usar para complementar su entrenamiento. ¿Listo? Bueno. Como vieron, pues la activación realmente se hace de manera muy rápida, es muy sencilla la activación tanto de nuestro flujo como de nuestro agente. Todo este proceso lo hicimos creo que en menos de una hora, tal vez 40 minutos. En 40 minutos dejamos nuestro flujo configurado y listo y dejamos un agente de inteligencia artificial que responde las preguntas frecuentes de nuestro centro de estética solo en 40 minutos, mucho menos de lo que nos tomaría incluso capacitar a una persona para que haga estas labores y ya quedó lista para empezar a responder mi WhatsApp por mí. ¿Listo? Ahí, aquí ya, yo incluso les quiero hacer una pregunta honesta y directa y es ¿cuántas conversaciones más van a permitir que se sigan enfriando en sus negocios simplemente por no tener un sistema así de rápido y sencillo de implementar como el que acabamos de ver? Y recuerden que incluso para hacerlo aún más fácil no tienen que hacer todo esto de cero. Nosotros les podemos entregar ya flujos preconfigurados que ustedes clonan y simplemente entran a ajustar los textos y adaptarlo a su negocio e incluso podemos entregarles y ayudarlos con una guía específica de cómo entrenar su agente de inteligencia artificial de acuerdo a su nicho, porque también lo que detectamos es que muchas veces lo que le entregamos es información insuficiente a la gente. Entonces también les podemos ayudar con eso. Aquí lo importante es que ustedes logren activarse lo más pronto posible, que logren poner en funcionamiento estos sistemas de venta en sus negocios. Recuerden que en Funnel Chat tenemos todos los espacios disponibles para que ustedes se conecten, puedan resolver las dudas y puedan llegar a implementar estos sistemas como los estamos mostrando de manera tan rápida y automatizada. Recuerden que tenemos sesiones en vivo todos los días en donde ustedes pueden ingresar de manera ilimitada. Todos ustedes tienen incluidos en su plan sesiones en vivo ilimitadas para que puedan resolver preguntas frecuentes de la mano de expertos de Funnel Chat. Así que si tienen dudas sobre cómo activarse con algo de esto que hemos visto el día de hoy, a través de esa sesión de preguntas frecuentes vamos a poder resolverlo. También a través de los canales de soporte podemos pedir por allí la información sobre cómo van a acceder, cómo van a clonar, por ejemplo, este flujo que vimos el día de hoy y obviamente toda la ayuda de nuestro equipo para que ustedes puedan ponerse en marcha lo más pronto posible. Recuerden que a través del chat, pues estuvimos resolviendo todas las dudas. Si aún tienen dudas por allí, nos las pueden seguir compartiendo y vamos a aclararlas. Recuerden también que estos espacios los seguiremos teniendo todas las semanas.
con la intención también de ayudarlos a ustedes a que logren sus objetivos de activación y de ventas por WhatsApp lo más pronto posible. Todo lo que mostramos en estas sesiones también se los podemos compartir a ustedes, así que simplemente escríbanos por los canales de soporte a través de la burbujita que tienen en su cuenta de Funnel Chat. Por allí se contacta con nuestro equipo de soporte y les entregamos todo este material y les ayudamos con material adicional que les pueda ayudar a activar estos sistemas de venta para sus negocios. Para mí fue un placer acompañarlos el día de hoy. Esperamos tenerlos en próximas sesiones con nosotros y esperamos también que se sigan activando y sigan haciendo uso y aprovechando esa plataforma de Funnel Chat para gestionar todas esas comunicaciones y todas sus ventas con sus clientes. Mi nombre es Natalia Rendón y para mí fue un gusto acompañarlos el día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Hasta luego.